En el vasto escenario de la historia de nuestro planeta, una época fascinante y majestuosa fue protagonizada por criaturas colosales que gobernaron la Tierra durante millones de años. Estos eran los dinosaurios, seres prehistóricos que fascinan la imaginación humana hasta el día de hoy. Desde los gigantes herbívoros que pastaban en inmensas llanuras hasta los feroces depredadores que acechaban en las sombras, los dinosaurios representan una ventana al pasado, ofreciendo un vistazo a una era antigua donde la vida tomaba formas y tamaños asombrosos. Pero, ¿es todo como nos lo han contado? La respuesta es un rotundo no, y en este programa descubriréis por qué muchas de las cosas que nos han dicho siempre sobre los dinosaurios no son ciertas. Muy buenas a todos y bienvenidos a otro nuevo programa de Atraviesa lo Desconocido. Os habla Fon Ramos como siempre. La verdad es que cuando hablamos de dinosaurios nos vienen a la cabeza muchas cosas y gran parte de ellas pues las hemos visto tanto en libros de texto o en películas. El problema es que si investigamos un poco estos seres nos damos cuenta de que la mayoría de las cosas que creemos sobre ellos están bastante equivocadas. Y no solo eso, sino que aprendemos cosas nuevas que creíamos que no eran posibles. Por eso creo que es vital viajar a la época de estos monstruos tan impresionantes para comprender por qué es tan distinto a cómo nos lo han contado. Que las aves son dinosaurios está hoy por hoy ya aceptado, aunque parezca mentira. De hecho, un experimento muy gracioso le puso una cola a una gallina y descubrieron que se agachaba y hacía exactamente los mismos movimientos que se creía en un T-Rex. Claro está, en miniatura y con forma de gallina. Esto es porque dentro del gran grupo de los dinosaurios había algunos que tenían plumas. Simplemente, sin liarnos mucho, pues las aves descienden de ese grupo y han evolucionado para volar. Es decir, cuando decimos que las aves son dinosaurios, significa que pertenecen al grupo de dinosaurios que evolucionaron de ese ancestro común. Las aves no solo descienden de ahí, sino que pertenecen a esa rama. Es decir, son una rama especializada y aún existente de la gran familia de los dinosaurios. Por lo tanto, hay que decir que sí, que las aves sí que son dinosaurios, y además esto conlleva muchas cosas más que veremos más adelante. Los científicos han reconocido más de una vez que la ciencia para reconocer a los dinosaurios de forma exacta no existe y que hay numerosos errores por todas partes de los que debemos aprender. Uno de ellos es su peso, y es que resulta que los hemos sobredimensionado. Y esto apareció en varios estudios. Uno de ellos viene plasmado en el diario famoso español El Mundo, en donde se estudia a fondo esto, y el resultado es que la mayoría de los dinosaurios pesaban la mitad de lo que se creía. Los autores, liderados por Gary Packard de la Universidad Estatal de Colorado, señalan un sesgo en la técnica tradicional de medición basada en la escala y la transformación logarítmica de datos. Según las nuevas estimaciones, muchos dinosaurios, como por ejemplo el Apatosaurus, podrían haber pesado la mitad de lo previamente considerado, por lo que urge revisar sus tamaños y sus pesos. Y ojo, porque esto modificaría mucho la forma de los dinosaurios, así que muchos de ellos estarían mal representados. Y ojo, muchas escenas de películas de dinosaurios muestran claramente que, se distingue entre machos y hembras, pero esto es falso. Científicos han admitido más de una vez que no pueden distinguir si son machos o hembras. El Dr. David Hong, profesor titular de zoología en la Universidad Queen Mary de Londres, explicó en un estudio que para determinar cualquier distinción definitiva entre dinosaurios machos y hembras es necesario que haya una muestra de gran tamaño de una especie en particular, lo cual es prácticamente imposible. Por lo tanto, el 99% de las afirmaciones que dicen que este dinosaurio es macho o hembra son absolutamente falsas. No lo sabemos. Y ahora vamos con el Tyrannosaurus Rex. La verdad es que hay tantas cosas que son falsas que podemos afirmar tranquilamente que todo o casi todo lo que se habló del Tyrannosaurus Rex es ciertamente falso. ¿Cómo es posible? Pues ahora con las nuevas técnicas de modelado en 3D, inteligencia artificial, supercomputación más modernas, pues podemos efectivamente recrear todo de forma mucho más fiel
Y resulta que sí, que la mayoría de las cosas pues estaban mal. Por lo tanto, olvidaos del T-Rex de Jurassic Park. Olvidaos. Primero que nada, se estimó que, en la película Jurassic Park el T-Rex corría muy rápido. Se estimaba que alcanzaba incluso los 72 km/h. No te puedes escapar de un T-Rex, es imposible. Ya, esto lo dijo la película, pero es falso. Los T-Rex no podían correr. De hecho, si pudieran correr, con el peso que tenían, se hubieran partido las piernas. Esto fue plasmado en un estudio de la Universidad de Manchester, en el que usaron simulaciones modernas muy avanzadas. Así que cualquiera de nosotros podríamos haber huido de él sin problema. No pasaría de los 19 km/h. Luego también otro error muy común es que el T-Rex rugía. Es falso. De hecho, no tenemos ni idea de los ruidos que hacían. Un estudio llevado a cabo por los paleontólogos Chad Eliasson y Tobias Ried sugiere que el Tyrannosaurus Rex podría haber usado la vocalización cerrada de los pájaros, es decir, emitía sonidos sin abrir la boca. Ciertamente no lo sabemos realmente, pero dado que los dinosaurios están muy emparentados con las aves, es muy posible que no vaya desencaminada esta investigación. Asimismo, hay estudios que creen que el T-Rex tenía pelos e incluso plumas, ya que recientes hallazgos en China de otra especie de terópodos, los celurosaurios, que son parientes del T-Rex, muestran vestigios de plumaje. Y dado que las gallinas vienen de ahí, pues que no se extrañe que tuvieran plumas a lo largo de la cabeza o lomo, por lo que el T-Rex podría parecerse más a esto que a lo que has visto en las películas. Claro, el problema es que si los pones así no dan miedo. Pero claro, si hablamos de miedo, ¿qué animal daría más miedo que un velociraptor, no? Pues no. Peor aún, las recreaciones antiguas son aún más falsas que las del Tyrannosaurus Rex, ya que ahora sabemos que este dinosaurio era muy similar a una ave. Estaba todo emplumado y sus brazos no eran brazos, eran alas. De hecho, fósiles como el Velociraptor mongoliensis nos muestran algo diminuto con alas. Nada parecido a lo que nos hicieron creer, y desde luego no daría tanto miedo. Preguntaréis, ¿y cómo es que se falló tanto al recrear los dinosaurios? Os voy a poner un ejemplo. Imaginaos que tenéis un hueso de una pata y el cráneo de un elefante. Solamente el cráneo y el hueso de una pata. O dos huesos de una pata y el cráneo. ¿Podríais haber imaginado o dibujado en un boceto que ese animal, si nunca lo habéis visto, tenía una trompa enorme y unas orejas grandes? ¿A que no? Pues con los dinosaurios pasa lo mismo. ¿Cómo vamos a saber exactamente cómo son? Solo tenemos huesos y poco más. Esto es porque las recreaciones son a base de agregar tejido digitalmente. Detalles como el color, la textura de la piel y la anatomía comparada con animales modernos se completan con ciertas licencias artísticas. Y el caso es que no suele ser fiel a lo que tenemos en la naturaleza hoy en día. De hecho, hay creadores artísticos que discrepan enormemente sobre cómo se están mostrando los dinosaurios, afirmando directamente que cómo se muestran es estrictamente falso. Y es que algunos artistas han revelado que si los dinosaurios fueran recreados en base a los animales actuales, serían extremadamente diferentes a cómo los hemos visto en películas. Por ejemplo, así se vería un cisne con las técnicas de recreación de dinosaurios según el artista C.K. Cosmen. Tenemos muchos más mitos, y es que no se queda ahí la cosa. Tenemos pues el mito de los restos de los dinosaurios. Ni están por todas partes, ni formaron petróleo. El asteroide no acabó con los dinosaurios. De hecho, si las aves son dinosaurios, pues claramente pues no acabó con todos los dinosaurios. Si vienen de ahí, no acabó con ellos. Y tampoco el motivo principal se cree que fuera el asteroide, sino que se cree que un vulcanismo extremo ya los estaba empezando a extinguir antes del asteroide, por lo que lo tenían bastante difícil. Pero aquí lo más grave es pensar que el petróleo viene de dinosaurios, porque esto lo hemos escuchado alguna vez, y es completamente falso, pero completamente. El petróleo proviene de billones de diminutas algas y plancton, es decir, materia vegetal enterrada y sometida a alta presión.
al quedar en esa situación millones de años, finalmente queda formando petróleo. Preguntaréis, ¿pero entonces los huesos de los dinosaurios no podrían formar petróleo en el fondo del mar? Pues no. Esto es porque se necesita un entorno privado de oxígeno para convertir la materia orgánica en petróleo. Y antes de que los dinosaurios puedan descomponerse y someterse a esa presión, pues ya son descompuestos y simplemente sirviendo de alimentación para otros seres, bacterias, animales marinos, etc. Todo se descompone y pasa a ser alimento de organismos en las profundidades. Por eso, en el mismo sitio del naufragio del Titanic, no se ha encontrado ningún resto humano. Por el mismo motivo. Preguntaréis entonces, después de todo lo que hemos visto hoy, ¿realmente es que la paleontología nos está engañando? Pues la respuesta es que no. La paleontología es una ciencia que se basa en interpretar en función de los datos que se tienen, y la verdad es que no resulta nada fácil revivir a una criatura que lleva más de 66 millones de años extinta y que, es muy complicado recrearla a partir de unos pocos huesos. Sin embargo, fueron las películas, los libros y algunos documentales los que han empeorado las cosas de manera que todo se vea distinto a cómo debería de ser. Así que yo te diría que no tomes demasiado en serio las películas sobre dinosaurios y que sí adores a los pájaros, porque ellos, al fin y al cabo, sí son dinosaurios. Hasta la próxima.